Los justos florecerán como las palmeras, crecerán como los cedros del Líbano. Serán plantados en la casa del Eterno y florecerán en los atrios de nuestro Elohim. Aún en su vejez darán frutos y se mantendrán sanos y vigorosos, para anunciar que el Eterno es mi fortaleza y que Él es recto y en Él no hay injusticia. Amén. Salmo 92, verso del 12 al 15. Shalom, shalom, amada familia. Nuevamente con ustedes para compartir de esas fuentes del agua viva, de la lectura de la Torá. Hemos llegado a la parashá número 26, la cual lleva por nombre Shemini, que en español se traduce como octavo. El día de hoy estaremos dando la lectura desde el capítulo 9 hasta el capítulo 11 del libro de Vayikra. En esta porción de la Torá encontramos 7 temas, los cuales son los siguientes. Tema número 1. Los sacerdotes comienzan su función. 2. Fallecimiento de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. 3. Instrucciones específicas para los sacerdotes. 4. Disputa entre Moshe y Aarón. 5. Leyes de Kashrut, animales permitidos y prohibidos. 6. Sobre pureza e impureza, respecto de animales impuros. 7. Sobre pureza e impureza, respecto de animales puros. Antes de iniciar con la lectura de la Torá, hagamos esta bendición. Bendito el Eterno que es bendito. Bendito sea el Eterno que es bendito por toda la eternidad. Bendito es usted, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos ha santificado con sus mandamientos y nos ha ordenado ocuparnos con la palabra de la Torá. Por lo tanto, le pedimos, oh Adonai, nuestro Elohim, que haga placenteras en nuestros labios las palabras de la Torá, como así también en los labios de todo su pueblo, la casa de Israel, para que nosotros y nuestros descendientes y los descendientes de todo su pueblo, la casa de Israel, puedan conocer su Torá y aprender su Torá por sí misma. Bendito es usted, Adonai, que enseña Torá a su pueblo, Israel. Bendito es usted, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos ha elegido entre todos los pueblos y nos ha dado su Torá. Bendito es usted, Adonai, el donante de la Torá. Amén. Pues bien, yo voy a leer la versión Kadosh israelita. Iniciemos con la lectura de la Torá. Vayikra, capítulo 9. En el 8º día, Moshe llamó a Aarón, a sus hijos y a los ancianos de Israel. Y dijo a Aarón: toma un becerro para una ofrenda de pecado y un carnero para una ofrenda quemada, sin defecto, y ofrécelos delante del Eterno. Entonces, dile a los hijos de Israel: tomen un macho cabrío para una ofrenda de pecado y un becerro y un cordero, ambos de 1 año y sin defecto, para una ofrenda quemada, y un buey y un carnero para ofrendas de shalom, para sacrificar delante de Adonai. También una ofrenda de grano mezclada con aceite de oliva, porque hoy Adonai se va a aparecer entre ustedes.
Verso 5. Ellos trajeron lo que Moshe había ordenado delante del tabernáculo del testimonio. Y toda la congregación se acercó y se paró delante del Eterno. Moshe dijo: Esto es lo que Adonai les ha ordenado hacer, para que la gloria del Eterno aparezca entre ustedes. Moshe le dijo a Aarón: Acércate al altar, ofrece tu ofrenda de pecado y tu ofrenda quemada, y haz expiación por ti mismo y por el pueblo. Entonces presenta la ofrenda del pueblo y haz expiación por ellos como Adonai ordenó. Verso 8. Por tanto, Aarón se acercó al altar y sacrificó el becerro de la ofrenda de pecado, la cual era por él mismo. Los hijos de Aarón presentaron la sangre a él. Él mojó su dedo en la sangre y la untó en los cuernos del altar. Entonces, él vertió la sangre en la base del altar. Pero la grasa, los riñones y la grasa que cubre el hígado de la ofrenda de Shalom, él hizo subir en humo en el altar, como el Eterno había ordenado a Moshe. La carne y la piel fueron quemadas completamente fuera del campamento. Verso 12. Después, él sacrificó la ofrenda quemada. Los hijos de Aarón le trajeron la sangre y él la salpicó contra los lados del altar. Ellos le trajeron la ofrenda quemada pedazo por pedazo y la cabeza, y él los hizo subir en humo en el altar. Él lavó los órganos internos y las partes bajas de las piernas, y los hizo subir en humo encima de la ofrenda quemada en el altar. Entonces fue presentada la ofrenda del pueblo. Él tomó el carnero de la ofrenda de pecado, la cual era por el pueblo. La sacrificó y la ofreció por pecado, como la ofrenda para pecado anterior. La ofrenda quemada fue presentada y él la ofreció de la forma prescrita. La ofrenda de grano fue presentada. Él tomó un puñado de ella y la hizo subir en humo en el altar, además de la ofrenda quemada de la mañana. Verso 18. Él sacrificó el buey y el carnero, el sacrificio del pueblo como ofrenda de Shalom. Los hijos de Aarón le trajeron la sangre, la cual él salpicó contra todos los lados del altar. Y la grasa del buey y del carnero, la cola de grasa, la grasa que cubre los órganos internos, los riñones y la que cubre el hígado. Ellos pusieron la grasa sobre sus pechos, y él hizo que la grasa subiera en humo en el altar. Los pechos y pierna derecha, Aarón meció como ofrenda mecida delante de Adonai, como Moshe había ordenado. Aarón levantó su mano hacia el pueblo, los bendijo y descendió de ofrecer la ofrenda de pecado, la ofrenda quemada y las ofrendas de Shalom. Moshe y Aarón entraron en el tabernáculo del testimonio, salieron y bendijeron al pueblo. Entonces la gloria de Adonai apareció a todo el pueblo. Verso 24.
fuego salió de delante de la presencia del Eterno, consumiendo la ofrenda quemada y la grasa en el altar. Cuando todo el pueblo lo vio, ellos gritaron y cayeron sobre sus rostros. Vayikra capítulo 10. Pero Nadab y Abiú, los dos hijos de Aarón, cada uno tomó su incensario, pusieron fuego en él, pusieron incienso en él y ofrecieron fuego extraño delante del Eterno, algo que el Eterno no les había ordenado hacer. A esto, fuego salió de la presencia de Adonai y los devoró. Así que ellos murieron en la presencia del Eterno. Moshe dijo a Aarón: esto es lo que Adonai dijo: por medio de aquellos que están cerca de mí, yo seré dedicado como Kadosh, y delante de todo el pueblo, yo seré glorificado. Aarón se mantuvo en silencio. Verso 4. Moshe llamó a Misael y a Elzafán, hijos de Uriel, el tío de Aarón, y les dijo: vengan acá y llévense a sus primos fuera de delante de este lugar Kadosh, a un lugar fuera del campamento. Ellos se acercaron y se los llevaron en sus túnicas fuera del campamento, como Moshe había dicho. Moshe dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar e Itamar: no se deshagan el cabello ni se rasguen sus ropas en señal de luto, para que ustedes no mueran, y para que la ira de Adonai no caiga sobre la congregación completa. Más bien, dejen que sus hermanos, toda la casa de Israel, se enluten a causa de la destrucción que el Eterno trajo por medio de fuego. Verso 7. Además, no salgan de la entrada del tabernáculo del testimonio, o ustedes morirán, porque el aceite de la unción de Adonai está sobre ustedes. El Eterno dijo a Aarón: no bebas ningún vino, ni otro licor intoxicante, ni tú ni tus hijos contigo, cuando entren en el tabernáculo del testimonio, para que ustedes no mueran. Esta será una regulación permanente por todas sus generaciones, para que ustedes distingan entre lo kadosh y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para que ustedes le enseñen a los hijos de Israel todos los estatutos que el Eterno les ha dicho a ellos por medio de Moshe. Verso 12. Moshe dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar, los hijos que le quedaban: tomen lo que queda de la ofrenda de grano, de las ofrendas para el Eterno hechas por fuego, y cómanlas sin levadura junto al altar, porque es especialmente kadosh. Cómanlas en un lugar kadosh, porque es tu parte y la de tus hijos de las ofrendas para Adonai hechas por fuego. Por esto se me ha ordenado. Verso 14. El pecho que fue mecido y la pierna que fue levantada lo comerán en un lugar limpio, tú, tus hijos y tus hijas contigo, porque estas son dadas como tu parte
y la de tus hijos de los sacrificios de ofrenda de Shalom presentados por los hijos de Israel. Ellos traerán la pierna levantada y el pecho mecido junto con las ofrendas de grasa hechas por fuego, y la mecerán como ofrenda mecida delante de Adonai. Entonces pertenecerá a ustedes y a sus hijos con ustedes, como su parte por ordenanza perpetua, como Adonai ha ordenado. Verso 16. Entonces Moshe investigó lo que le había pasado con el carnero de la ofrenda de pecado y descubrió que había sido quemada. Él se enojó con Eleazar e Itamar, los hijos que habían quedado a Aarón, y preguntó: ¿por qué no comieron ustedes de la ofrenda de pecado en el área del lugar Kadosh, puesto que es especialmente Kadosh? Él se la dio a ustedes para quitar la culpa de la congregación, para hacer expiación por ellos delante del Eterno. Miren, su sangre no fue traída al lugar Kadosh. Ustedes debieron haberla comido allí en el lugar Kadosh como ordenado. Aarón respondió a Moshe: aunque ellos ofrecieron su ofrenda de pecado y ofrenda quemada hoy, cosa como esta me han sucedido. Si hubiera comido la ofrenda de pecado hoy, ¿le hubiera complacido a Adonai? Al oír esta respuesta, Moshe quedó satisfecho. Vayikra, capítulo 11. Adonai dijo a Moshe y Aarón: dile a los hijos de Israel: estas son las criaturas vivientes que ustedes pueden comer entre todos los animales de la tierra. Cualquiera que tenga pezuña hendida, que está completamente dividida, y rumie, estos animales pueden comer. Pero no pueden comer aquellos que solamente rumien o solamente tengan pezuñas hendidas. Por ejemplo, el camello, el conejo y la liebre son inmundos para ustedes, porque ellos rumian, pero no tienen pezuña hendida. Mientras que el puerco es inmundo para ustedes, porque a pesar de que tiene pezuña hendida y completamente dividida, no rumia. Ustedes no comerán carne de estos, ni tocarán sus cadáveres. Son inmundos para ustedes. De todas las cosas que viven en el agua, ustedes pueden comer estas. Cualquier cosa en el agua que tenga aletas y escamas, ya sea en los mares o en ríos, estos pueden comer. Pero cualquier cosa en los mares y ríos sin las dos, aletas y escamas, de todas las criaturas de aguas pequeñas y de todas las criaturas vivientes en el agua, es cosa detestable para ustedes. Verso 11. Sí, estos serán detestables para ustedes. Ustedes no comerán su carne, y ustedes detestarán sus cadáveres. Cualquier cosa que carezca de aletas y escamas en el agua es cosa detestable para ustedes. Las siguientes criaturas en el aire serán detestables para ustedes. No serán comidas. Ellos son cosa detestable: el águila, el cóndor, el quebrantahuesos, el milano, ninguna especie de alfaneque, ninguna especie de cuervo, el avestruz, la lechuza,
la gaviota, ninguna especie de gavilán, el búho, el mochuelo, el calamón, el pelícano, el buitre, el somurjo, la cigüeña, ninguna especie de garza, la abubilla y murciélagos. Todas las criaturas de enjambre con alas que anden sobre las 4 patas son cosa detestable para ustedes, excepto que todas las criaturas de enjambre que andan sobre las 4 patas. Ustedes pueden comer aquellos que tienen coyunturas en las piernas arriba de sus patas y que les permita saltar sobre la tierra. Verso 22. Específicamente, de estos pueden comer varias especies de langostas, saltamontes, langostines y grillos. Pero fuera de esos, todas las criaturas de enjambre que tienen 4 patas son detestables para ustedes. Los siguientes los hará inmundos a ustedes. Cualquiera que toque el cadáver de ellos estará inmundo hasta la noche. Y cualquiera que recoja alguna parte de su cadáver lavará sus ropas y estará inmundo hasta la noche. Verso 26. Todo animal que tiene pezuña hendida, pero incompletamente dividida, o que no rumie, es inmundo para ustedes. Cualquiera que los toque estará inmundo. Cualquier cosa que ande sobre sus garras, entre todos los animales que andan sobre las 4 patas, es inmundo para ustedes. Cualquiera que toque su cadáver estará inmundo hasta la noche. Y cualquiera que alce su cadáver lavará sus ropas y estará inmundo hasta la noche. Estos son inmundos para ustedes. Verso 29. Los siguientes serán inmundos para ustedes, entre todas las criaturas pequeñas que pupulan sobre la tierra: la comadreja, el ratón, las diferentes especies de lagartos, el erizo, el cocodrilo de tierra, el lexinco, el lagarto de arena y el camaleón. Ellos son cosas inmundas que se arrastran. Cualquiera que los toque cuando ellos están muertos estará inmundo hasta la noche. Verso 32. Sobre cualquier cosa que ellos caigan cuando muertos será inmunda: utensilios de madera, artículos de vestir, piel, saco. Cualquier utensilio usado para trabajar será puesto en agua y estará inmundo hasta la noche. Entonces será limpio. Si alguno cae dentro de una vasija de barro, lo que esté dentro de ella se convertirá en inmundo y romperás la vasija. Cualquier cosa para comer que agua de esa vasija caiga sobre ella será inmunda. Cualquier líquido permitido en dicha vasija se convertirá en inmundo. Todas las cosas que sobre ellas caiga, cualquier parte del cadáver de ellas se convertirá en inmunda, ya sea horno o estufa. Será roto en pedazos. Son inmundos y serán inmundos para ustedes. A pesar de que una fuente o cisterna para recoger agua permanecerá limpia, pero cualquiera que toque uno de sus cadáveres estará inmundo. Sí, cualquier parte de un cadáver de ellos cae sobre cualquier semilla para ser sembrada, estará limpia. Pero si se le pone agua a la cera, a la semilla,
y cualquier parte del cadáver de ellos cae sobre ellas, estará inmunda para ustedes. Verso 39. Si algún animal de cualquier especie que ustedes está permitido para comer muere, cualquiera que toque su cadáver estará inmundo hasta la noche. Una persona que coma carne de su cadáver o cargue su cadáver lavará sus ropas, estará inmunda hasta la noche. Cualquier criatura que se arrastre sobre la tierra es cosa detestable, no se comerá. Cualquier cosa que se mueva sobre su estómago, ande sobre sus 4 patas o más patas, todas las criaturas que se arrastran sobre la tierra, ustedes no las comerán, porque son cosa detestable. Ustedes no se harán detestables con ninguna de estas criaturas que se arrastran o trepan. No se hagan inmundos con ellas. No se profanen a ustedes mismos con ellas. Porque yo soy el eterno su Elohim. Por lo tanto, dedíquense y sean Kadoshim, porque yo soy Kadosh, y no se profanen en ninguna especie de criaturas de enjambre que se mueva sobre la tierra, porque yo soy el Eterno, quien los sacó de la tierra de Misraim para ser su Elohim. Por lo tanto, ustedes serán Kedoshim, porque yo soy Kadosh. Tal entonces es la ley referente a animales, criaturas que vuelan, todas las criaturas que se muevan en el agua y todas las criaturas que se arrastran sobre la tierra. Su propósito es distinguir entre lo inmundo y lo limpio, y entre las criaturas que se puedan comer y aquellas que no se puedan comer. En la Parashá Shemini encontramos 17 preceptos, 6 de los cuales son positivos y 11 negativos. Abarca del precepto número 149 al 165. Precepto número 149. Que los sacerdotes no ingresen al santuario con el cabello largo. 150. Que los sacerdotes no ingresen al santuario con sus vestimentas. 151. Que los sacerdotes no salgan del santuario en el momento del servicio. 152. Que no ingresen al santuario en estado de ebriedad. 153. Revisar que los animales a consumir tengan las señales necesarias, es decir, que sean rumiantes y de pezuña partida, para considerarlos kosher, aptos para su consumo. 154. No ingerir animales impuros. 155. Constatar que los pescados a consumir tengan las características necesarias para ser considerados kosher, que tengan aletas y escamas. 156. No ingerir criaturas acuáticas impuras. 157. No ingerir aves impuras. 158. Constatar que las langostas ingerir tengan las características para ser consideradas kosher, que tengan muslos sobre las patas. 159. Considerar impuros y transmisores de impureza a las 8 especies de animales que se arrastran, a ciertos roedores y reptiles nombrados en la Torá. 160. Considerar impuros a los alimentos bajo ciertas condiciones. 161.
considerar impuros y transmisores de impureza a la nevelá, es decir, al animal kosher, puro, muerto sin faena, es ritual. 162. No ingerir reptiles. 163. No comer los gusanos que se generan en las semillas y en las frutas. 164. No ingerir los insectos del agua. Y 165. No ingerir los insectos que se forman de la materia en descomposición. Pues bien, familia, llegamos al término de la lectura de la Torá. Bendigamos el nombre del Santo, bendito sea por su palabra. Bendito es usted, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos ha dado la Torá de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito es usted, Adonai, que da la Torá. Amén. Ahora continuamos con la lectura de la Haftará y el Brit Hadashah. Bueno, pues continuamos con la lectura de la Haftará. Vamos al libro de Segunda de Samuel, capítulo 6, verso 1 al 23. David volvió a reunir a todos los mejores soldados de Israel, que sumaban 30,000. Partió de Balá, de Judá, con todo su ejército, para trasladar de allí el arca de Elohim, donde se invocaba el nombre de Adonai Sebaot, el Señor de los ejércitos, que habita entre los querubines. Sacaron el arca de Elohim de la casa de Abinadab, que estaba sobre una colina, y la pusieron sobre un carro nuevo al que iban guiando Uzá y Ahió, los hijos de Abinadab. Cuando sacaron de la casa de Abinadab el arca de Elohim, Ahió iba delante del carro, mientras que David y todo el pueblo danzaban alegremente delante del Eterno, al son de instrumentos musicales de madera de haya y de arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Al llegar a la era de Nacón, los bueyes tropezaron y Uzá estiró la mano para sujetar el arca. Pero Adonai se enojó muchísimo contra Uzá por haberse atrevido a tocar el arca. Y allí mismo hirió a Uzá, y éste cayó fulminado. Verso 8. David se puso muy triste de que Adonai hubiera dado muerte a Uzá, y desde entonces aquel lugar se llama Pérez Uzá. David tuvo entonces temor de Adonai y se preguntaba: ¿cómo puedo pensar en llevarme el arca de Adonai? Entonces ordenó que, en lugar de llevar el arca de Adonai a la ciudad de David, la llevaran a la casa de Obed Edom, el de Gat. Y así el arca de Adonai se quedó 3 meses en la casa del gitita Obed Edom. Y Elohim lo bendijo a éste y a toda su familia. Verso 12. Cuando David se enteró de que por causa del arca del Eterno había bendecido a Obed Edom y a toda su familia, lleno de alegría, llevó el arca a la ciudad de David. Apenas había dado 6 pasos los que llevaban el arca, cuando David ofreció en sacrificio un buey y un carnero engordado.
ataviado con un efod de lino. David danzaba con todas sus fuerzas delante del Eterno. Lo mismo hacía todo el pueblo de Israel que acompañaba el arca de Adonai. Todo era júbilo y sonido de trompetas. Cuando el arca de Adonai llegó a la ciudad de David, Mical, la hija de Saúl, miraba por la ventana, y al ver a David saltar y danzar delante del Eterno, sintió por él un profundo desprecio. El arca del Eterno fue llevada a una tienda de campaña que David había ordenado levantar. Y David ofreció al Eterno sacrificios y ofrendas de reconciliación. Luego de ofrecer los sacrificios y las ofrendas de reconciliación, David bendijo al pueblo en el nombre de Adonai Sebaot, el Señor de los ejércitos. Y repartió entre el pueblo, hombres y mujeres, un pan, un trozo de carne y una torta de pasas. Después de eso, todo el pueblo se fue, cada uno a su casa. Verso 20. David se dirigió entonces a su casa para bendecirla, pero Mical salió a recibirlo y le dijo: «Qué bien ha quedado el rey de Israel al dejar al descubierto sus intimidades frente a las criadas de sus sirvientes. Tal desfachatez solo es propio de un hombre cualquiera». Pero David le respondió: «Sí, dancé, pero lo hice delante de Adonai, porque él me eligió para reinar sobre su pueblo Israel. Adonai me ha preferido a mí en lugar de tu padre y de toda tu familia. Y aún podría rebajarme más según tu opinión, pero a los ojos de las criadas que tú mencionas seré objeto de honra». Verso 23. Y Mical, la hija de Saúl, murió sin llegar a tener hijos de David. Bueno, pues continuamos con 2 de Samuel, capítulo 7, versos del 1 al 17. Tiempo después, cuando ya el rey David habitaba en su palacio y Adonai le había hecho descansar de los enemigos que lo rodeaban, llamó al profeta Natán y le dijo: «Mírame aquí, habitando en un palacio de cedro, mientras el arca de Adonai se halla entre simples cortinas». Y Natán le respondió: «Pues haz ya todo lo que te has propuesto, que Adonai está contigo». Pero esa misma noche la palabra del Eterno vino a Natán y le dijo: «Ve y dile de mi parte a mi siervo David: ¿tú me vas a construir una casa para que yo la habite? Desde que saqué de Egipto al pueblo de Israel y hasta la fecha, no he vivido en ninguna casa. Más bien, he estado en tiendas de campaña y en enramadas. En todo el tiempo en que he andado con el pueblo de Israel, hay tribus a las que les he pedido encargarse de apacentar a mi pueblo. Pero ¿acaso le he pedido a alguna de ellas que me construya un palacio de cedro? Dile también de mi parte: yo, Adonai Sebaot, el Señor de los ejércitos, te saqué del redil y te quité de andar tras las ovejas, para ponerte a gobernar a mi pueblo Israel. Yo he estado contigo por donde quiera que hayas andado. He destruido a los enemigos que has enfrentado y te he rodeado de gran fama. Te he hecho famoso entre los famosos. Además, ya he preparado para mi pueblo Israel un lugar donde se establezca, para que viva en paz y nadie lo mueva de allí, ni los malvados lo aflijan como antes lo hicieron, cuando puse caudillos al frente de mi pueblo Israel».
Yo te prometo que te haré descansar de tus enemigos y te aseguro que tendrás muchos descendientes. Cuando te llegue el momento de ir a descansar con tus padres, yo elegiré a uno de tus propios hijos y afirmaré su reinado. Verso 13. Será él quien me edifique un templo y afirmaré su trono para siempre. Yo seré un padre para él y él me será un hijo. Si se porta mal, lo corregiré como corrige todo padre a sus hijos. Pero jamás le negaré mi misericordia como se la negué a Saúl, a quien quité de tu presencia. Tus descendientes vivirán seguros y afirmaré tu trono, el cual permanecerá para siempre. Verso 17. Y Natán le comunicó a David todas y cada una de estas palabras y de esta visión. Lecturas del Brit Hadashah. Y vamos al libro de Marcos, capítulo 7, verso 1 al 23. Los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se acercaron a Yeshua y vieron que algunos de sus discípulos comían pan con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Los fariseos y todos los judíos viven aferrados a la tradición de los ancianos, de modo que, si no se lavan las manos muchas veces, no comen. Cuando vuelven del mercado, no comen sin antes no se lavan. Y conservan también muchas otras tradiciones, como el lavar los vasos en que beben, los jarros, los utensilios de metal y las camas. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron a Yeshua: ¿por qué tus discípulos no siguen la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos impuras? Yeshua les respondió: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. No tiene sentido que me honren si sus enseñanzas son mandamientos humanos. Verso 8. Porque ustedes dejan de lado el mandamiento de Elohim y se aferran a la tradición de los hombres, es decir, al lavamiento de jarros y de vasos para beber y a muchas otras cosas semejantes. También les dijo: qué bien invalidan ustedes el mandamiento de Elohim para mantener su propia tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y también el que maldiga al padre o a la madre morirá irremisiblemente. Pero ustedes dicen: basta que alguien diga al padre o a la madre, todo aquello que podría ayudarte es corbán, es decir, mi ofrenda a Dios. Y con eso ustedes ya no permiten que nadie ayude más a su padre o a su madre. Es así como ustedes invalidan la palabra de Elohim, con la tradición que se ha transmitido, además de que hacen muchas otras cosas parecidas. Verso 14. Yeshua volvió a llamar a toda la gente y les dijo: escúchenme todos y entiendan, nada que venga de afuera puede contaminar a nadie. Lo que contamina a la persona es solo lo que sale de ella. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Cuando entró en la casa, luego de alejarse de la multitud, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. Yeshua les dijo: ¿tampoco ustedes pueden entender esto? ¿Acaso no entienden que nada que venga de afuera y entre en alguien puede contaminarlo? Porque eso no entra en su corazón, sino en su vientre, y al final va a parar en la letrina. Con esto Yeshua estaba diciendo que todos los alimentos son limpios, aunque también decía que lo que contamina es lo que sale de la persona, porque de adentro del corazón humano
salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, la soberbia y la insensatez. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Continuamos con la lectura sugerida del Brit Hadashah. Y vamos al libro de los Hechos, capítulo 10, verso 1 al 35. En Cesarea vivía un hombre llamado Cornelio, que era centurión del regimiento, conocido como Italiano. Cornelio era un hombre piadoso y temeroso de Elohim, lo mismo que toda su familia, pues ayudaba con mucho dinero al pueblo y siempre oraba a Elohim. Un día, como a las 3 de la tarde, Cornelio tuvo una visión en la que claramente vio que un ángel de Adonai entraba en donde él estaba y le hablaba por su nombre. Cornelio miró fijamente al ángel y, con mucho temor, le preguntó: Adón, ¿qué se te ofrece? Y el ángel le respondió: Elohim ha escuchado tus oraciones y la ayuda que has dado a otros la ha recibido como una ofrenda. Verso 5. Envía a tus hombres a Jope y haz que venga Simón, al que también se le conoce como Pedro, que está hospedándose en casa de Simón el curtidor, quien vive junto al mar. En cuanto se fue el ángel que había hablado con Cornelio, éste llamó a 2 de sus criados y a uno de sus asistentes, que era un soldado piadoso. Y luego de contarles lo sucedido, los envió a Jope. Al día siguiente, como al mediodía, mientras ellos iban acercándose a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. De pronto le dio mucha hambre y pidió de comer. Mientras le preparaban algo, cayó en éxtasis y vio que el cielo se abría y que de él descendía algo semejante a un gran lienzo, atado por las 4 puntas. Verso 12. Dentro del lienzo había toda clase de cuadrúpedos, reptiles y aves. Entonces oyó una voz que le decía: Pedro, levántate, mata y come. Pedro respondió: No, Adonai, porque nunca he comido nada que sea común o impuro. Por segunda vez la voz le dijo: Lo que Elohim ha limpiado, no lo llames común. Esto se repitió 3 veces. Después el lienzo fue recogido y llevado inmediatamente al cielo. Mientras Pedro no lograba entender el significado de la visión que había tenido, los hombres que Cornelio había enviado y que preguntaban por la casa de Simón llegaron a la puerta. Llamaron y preguntaron si allí se estaba hospedando Simón, al que también se le conocía como Pedro. Y mientras Pedro meditaba en la visión, el Espíritu le dijo: 3 hombres te buscan, así que baja a verlos y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Verso 21. Pedro bajó entonces a donde estaban los hombres enviados por Cornelio y les dijo: Yo soy el que ustedes buscan. ¿Por qué han venido? Ellos le dijeron: Cornelio, el centurión, es un hombre justo y temeroso de Elohim. Todos los judíos hablan bien de él. Un ángel le dio instrucciones
de que vayas a su casa, para que él escuche tus palabras. Entonces Pedro los hizo pasar y los hospedó. Y al día siguiente se fue con ellos y con algunos de los hermanos de Jope. Cuando llegaron a Cesarea, Cornelio ya los estaba esperando y había llamado a sus parientes y amigos más íntimos. En cuanto Pedro entró, Cornelio salió a recibirlo y, arrodillándose delante de él, le rindió honor. Pero Pedro le dijo: «Levántate, yo mismo soy un hombre como tú». Mientras hablaba con él, Pedro entró y se encontró con que ya se habían reunido muchas personas. Entonces les dijo: «Como ustedes saben, para un judío es muy repugnante juntarse o acercarse a un extranjero, pero Elohim me ha hecho ver que no puedo llamar a nadie gente común o impura. Por eso, cuando me llamaron, vine sin replicar. Pero ahora les pregunto, ¿para qué me han hecho venir?». Verso 30. Cornelio le dijo: «Hace 4 días, como a esta hora, es decir, a las 3 de la tarde, yo estaba orando en mi casa. De pronto, vi que delante de mí estaba un varón vestido con ropas resplandecientes. Ese varón me dijo: «Cornelio, Elohim ha escuchado tus oraciones y la ayuda que has dado a otros la ha recibido como una ofrenda. Envía a tus hombres a Jope y haz que venga Simón, al que también se le conoce como Pedro. Está hospedado en casa de Simón el curtidor, junto al mar. Así que los mandé por ti y has hecho bien en venir. Como puedes ver, aquí estamos en la presencia de Elohim para oír todo lo que Elohim te ha mandado decirnos». Entonces Pedro empezó a hablar y dijo: «En verdad comprendo ahora que Elohim no hace acepción de personas, sino que a él le agrada todo aquel que le teme y hace justicia, sea de la nación que sea». Continuamos con el libro de los Hechos, capítulo 5, verso 1 al 11. Pero un hombre que se llamaba Ananías, junto con Safira, su mujer, vendió un terreno y, con el consentimiento de ella, sustrajo algo del dinero que recibió. Así que llevó solo una parte y la entregó a los apóstoles. Entonces Pedro le dijo: «Ananías, ¿por qué le permitiste a Satanás que entrara en ti para mentirle al Espíritu Santo y sustraer parte de tu dinero? ¿Acaso el terreno no era tuyo? Y si lo vendías, ¿acaso no era tuyo el dinero? ¿Por qué decidiste hacer esto? No le has mentido a los hombres, sino a Elohim». Al oír Ananías estas palabras, cayó muerto, y a todos los que se enteraron les entró mucho miedo. Entonces los jóvenes se levantaron, lo envolvieron, lo sacaron y lo sepultaron. Como 3 horas más tarde, entró su mujer sin saber lo que había sucedido. Y Pedro le dijo: «Dime, ¿vendieron ustedes el terreno en ese precio?». Y ella respondió: «Sí, en ese precio». Pedro le dijo entonces: «¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Eterno? Mira, aquí vienen los que fueron a sepultar a tu marido, y ellos te sacarán también a ti». Al instante, ella cayó muerta a los pies de Pedro, y cuando entraron los jóvenes y la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Verso 11. Esto hizo que toda la iglesia y todos los que supieron esto se llenaran
de mucho miedo. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 14, al capítulo 7, verso 1. No se unan con los incrédulos en un yugo desigual, pues, ¿qué tiene en común la justicia con la injusticia? ¿O qué relación puede haber entre la luz y las tinieblas? ¿Y qué concordia tiene Mashiach con Belial? ¿O qué tiene en común el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo puede haber entre el templo de Elohim y los ídolos? Ustedes son el templo del Elohim viviente. Ya Elohim lo ha dicho: habitaré y andaré entre ellos, y yo seré su Elohim, y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, Adonai dice: salgan de en medio de ellos y apártense, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré. Y seré un padre para ustedes, y serán ustedes mis hijos y mis hijas, lo ha dicho Adonai, el Todopoderoso. Capítulo 7, verso 1. Amados míos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, y perfeccionémonos en la santidad y en el temor de Elohim. Libro de los Gálatas, capítulo 2, versos 11 al 16. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me enfrenté a él cara a cara, porque lo que hacía era reprochable. Pues antes de que vinieran algunos de parte de Jacob, comía con los no judíos, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los judíos. Y en su simulación participaban también los otros judíos. De modo que hasta Bernabé fue arrastrado también por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente y conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, que eres judío, no vives como los judíos, sino como los no judíos, ¿por qué obligas a los no judíos a hacerse judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento, y no pecadores salidos de los no judíos. Sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Mashiach. Y también hemos creído en Yeshua HaMashiach para ser justificados por la fe de Mashiach y no por las obras de la ley, ya que por las obras de la ley nadie será justificado. Continuamos con Primera de Pedro, capítulo 1, versos 14 al 16. Pórtense como hijos obedientes y no sigan los dictados de sus anteriores malos deseos, de cuando vivían en la ignorancia. Al contrario, vivan una vida completamente sana, porque santo es aquel que los ha llamado. Verso 16. Escrito está: sean santos, porque yo soy santo. Amén. Bueno, amada familia, pues hasta aquí es la lectura de la Brit Hadashah. Les deseamos que pasen un Shabbat lleno de la presencia del Eterno, y alabamos su santo nombre con el Salmo 117. Ustedes, naciones todas, alaben al Eterno, y ustedes, pueblos todos, alaben al Eterno. Grande es su misericordia por nosotros, la fidelidad de Adonai
permanece para siempre. Aleluya. Shabbat Shalom, amada familia. Hasta la próxima.